Hola, buenas tardes, el óbito que habla. Acá estamos nuevamente con la lectura, con derecho, en este caso, la ciudad antigua. Estudios sobre el culto, el derecho y las instituciones de Grecia y Roma. ¿Está? Bueno, y vamos por el capítulo 3. La continuidad de la familia, celibato prohibido, divorcio en caso de esterilidad, desigualdad entre el hijo y la hija, las creencias referentes a los muertos y el culto que se les debía han constituido la familia antigua y le han dado la mayoría de sus reglas. Se ha visto que más arriba que el hombre, tras la muerte, se reputaba como un ser dichoso y divino, pero a condición de que los vivos le ofreciesen siempre la comida fúnebre. Si estas ofrendas cesaban, decaía el muerto hasta descender al rango del dominio desgraciado y malhechor. Pues en la época en que estas antiguas generaciones habían comenzado a representarse, la vida futura aún no había pensado en las recompensas y castigos. Creían que la felicidad del muerto no dependía de la conducta que hubiese observado durante su vida, sino de la que sus descendientes observasen con él. Por eso cada padre esperaba de su prosperidad la serie de las comidas fúnebres que había de garantizar a sus manes el reposo y la dicha. Esta opinión ha sido al principio fundamental del derecho doméstico entre los antiguos. Su primer consecuencia, la regla de que cada familia debía de perpetuarse siempre, los muertos necesitaban que su descendencia no se extinguiese. En la tumba donde moraban no existía otro motivo de inquietud que este. Su único pensamiento, como su interés único, era que nunca faltase un hombre de su sangre para llevar las ofrendas a la tumba. Así el indio creía que sus muertos repetían sin cesar: ojalá nazcan siempre en nuestra descendencia hijos que nos ofrezcan el arroz y la leche y la miel. Y añade el indio: la extinción de una familia produce la ruina en la religión de esta familia. Privados los antepasados de las ofrendas, caen en la mansión de los desgraciados. Los hombres de Italia y Grecia han pensado lo mismo durante mucho tiempo. Si no nos han dejado en sus escritos una expresión de sus creencias tan clara, la que encontramos en los viejos libros de Oriente, sus leyes al menos están ahí para atestiguar sus antiguas opiniones. La ley encargaba en Atenas al primer magistrado de la ciudad que velase para que ninguna familia se extinguiese. También la ley romana se mostraba atenta a no dejar caer ningún culto doméstico. Se lee en un discurso de un orador ateniense: no hay hombre que, sabiendo que ha de morir, tenga tan poco cuidado de sí mismo que quiera dejar a su familia sin descendientes, pues entonces no habría nadie que le tributase el culto debido a los muertos. Cada cual tenía pues interés poderoso en dejar un hijo tras sí, convencido de que se trataba de su inmortalidad dichosa. También era un deber con relación a los antepasados, pues su felicidad solo podía durar lo que durase la familia. También las leyes de Manú llamaban al hijo primogénito el que se ha engendrado para el cumplimiento del deber. Aquí tocamos a uno
de los caracteres más notables de la familia antigua. La religión que la ha formado exige imperiosamente que no sucumba. Una familia que se extingue es un culto que muere. Es preciso representarse a estas familias en la época en que las creencias aún no se habían alterado. Cada familia poseía una religión y dioses propios, precioso depósito sobre el que debía de velar. La mayor desgracia que su piedad tenía era que la descendencia se extinguiese, pues su religión desaparecía entonces de la tierra. Su hogar se apagaba, toda la serie de sus muertos caía en el olvido y en la eterna miseria. El gran interés de la vida humana era continuar la descendencia para continuar el culto. En virtud de estas opiniones, el celibato debía ser a la vez una grave impiedad y una desgracia. Una impiedad porque el celibato ponía en peligro la dicha de los manes de su familia. Una desgracia porque ni él mismo podría recibir ningún culto tras su muerte, ni conocería lo que regocija a los manes. Era simultáneamente para él y para sus descendientes una especie de condenación. Fácilmente puede suponerse que, en defecto de leyes, estas creencias religiosas debieron de bastar durante mucho tiempo para impedir el celibato, pero también parece ser que apenas hubo leyes declararon que el celibato era cosa mala y punible. Dionisio de Halicarnaso, que había compulsado los viejos anales de Roma, dice haber visto una antigua ley prescribiendo a los jóvenes que se casasen. El Tratado de las Leyes de Cicerón, tratado que reproduce casi siempre bajo la forma filosófica las antiguas leyes de Roma, contiene una que prohíbe el celibato. En Esparta, la legislación de Licurgo castigaba con severa pena a los hombres que no se casaban. Sálvese por diversas anécdotas que cuando las leyes dejaron de prohibir el celibato, no por eso quedó desterrado de las costumbres. Infiérese, en fin, en un pasaje de Polus, que en muchas ciudades griegas la ley castigaba el celibato como si fuese un delito. Era esto conforme a las creencias. El hombre no se pertenecía a la familia. Era un miembro en una especie y no convenía que la serie se detuviese en él. No había nacido por casualidad. Se le había introducido en la vida para que prosiguiese el culto. No debía de abandonar la vida, sino estar seguro de que ese culto se continuaría después de él. Pero no era bastante engendrar un hijo. El hijo que había de perpetuar la religión doméstica debía ser el fruto de un matrimonio religioso, el bastardo, el hijo natural, el que los griegos llamaban y los latinos supurius. No podía desempeñar el papel que la religión asignaba al hijo. En efecto, el lazo de la sangre no constituía por sí solo la familia, y se necesitaba también el lazo del culto. Luego, el hijo nacido de una mujer que no estuviese asociada al culto religioso del marido, por la ceremonia del casamiento, no podía participar por sí misma en el culto. No poseía el derecho de ofrecer la comida fúnebre y la familia no se perpetuaba en ella. Más adelante veremos que por la misma razón no contenía derecho a la herencia.
El matrimonio era, pues, obligatorio. No tenía por fin el placer su objeto principal. No consistía en la unión de dos seres que se correspondían y querían asociarse para la dicha o para las penas de la vida. El efecto del matrimonio a los ojos de la religión y de las leyes era unir a dos seres en un mismo culto doméstico, para hacer nacer a un tercero que fuese apto para continuar ese culto. Bien se advierte en la fórmula sacramental que se pronunciaba en el acto del casamiento. Decían los romanos, decían los griegos, el matrimonio, solo concertado para perpetuar la familia, parecía justo que pudiera disolverse si la mujer era estéril. El divorcio en este caso ha sido siempre un derecho entre los antiguos. Hasta es posible que haya sido una obligación. No tenés collar, ¿cómo vas a pasar? No te compré el collar porque llueve, ¿eh? En la India prescribía la religión que la mujer estéril se reemplace al cabo de 8 años, que el deber fuese idéntico en Grecia y Roma. Ningún texto formal lo prueba. Sin embargo, Herodoto cita 2 reyes de Esparta que se vieron obligados a repudiar sus mujeres porque eran estériles. Por lo que a Roma concierne, bastante conocida es la historia de Carvilio Ruga, cuyo divorcio es el primero que los anales romanos han mencionado. Carvilio Ruga, dice Aulogelio, hombre de ilustre familia, se separó de su mujer mediante divorcio porque no podía tener hijos de ella. La amaba con ternura y solo contento recibía de su conducta. Pero sacrificó su amor a la religión del juramento, pues había jurado en la fórmula del matrimonio que la tomaba por esposa para tener hijos. La religión decía que la familia no se debía extinguir. El afecto y el derecho natural tenían que ceder ante esta regla absoluta. Si un matrimonio resultaba estéril por el efecto del marido, no era menos necesario que la familia se continuase. Entonces su hermano o su pariente del marido debía sustituirlo, y la mujer tenía que entregarse a este hombre. El hijo que nacía de esta unión se consideraba como del marido y continuaba su culto. Tales eran las reglas entre los antiguos indios que luego encontramos en las leyes de Atenas y de Esparta. Tanto imperio ejercía esta religión, tanto el deber religioso pesaba sobre los demás. Aún más, las legislaciones antiguas prescribían el casamiento de la viuda cuando no había tenido hijos con el pariente más próximo de su marido. Los hijos que nacían se reputaban hijos del difunto. El nacimiento de la hija no realizaba el objeto del matrimonio. En efecto, la hija no podía continuar el culto, pues el día en que se casaba renunciaba a la familia y al culto de su padre. Pertenecía a la familia y a la religión de su marido. La familia solo se continuaba como el culto. Por los varones, hecho capital cuyas consecuencias se verán más adelante, era pues al hijo a quien se esperaba, el que era necesario. A él deseaba la familia, los antepasados. El hogar, por él, dicen las antiguas leyes de los indios, un padre satisface su deuda con los manes de los antepasados y se asegura él mismo la inmortalidad. Este hijo no era menos precioso a los ojos de los griegos, pues más tarde tenía que hacer los sacrificios, ofrecer la comida fúnebre
y conservar por su culto la religión doméstica. Así, en el viejo Esquilo se llama al hijo salvador del hogar paterno. El ingreso de este hijo en la familia se señalaba con un acto religioso. Primero tenía que ser reconocido por el padre, en calidad de dueño y custodio temporal del hogar. Este debía declarar si el recién nacido era o no era de la familia. El nacimiento solo formaba el lazo físico. La declaración del padre constituía el lazo moral y religioso. Esta formalidad era tan obligatoria en Roma como en Grecia, y la India además se necesitaba para el hijo. Como ya hemos visto, para la mujer, una especie de iniciación tenía lugar poco después del nacimiento. El noveno día en la India, el noveno día en Roma, el 10º en Grecia, el 10º o duodécimo en la India. El padre reunía ese día a la familia, convocaba a los testigos y hacía un sacrificio en su hogar. Se presentaba el hijo a los dioses domésticos. Una mujer lo llevaba en sus brazos y daba corriendo varias vueltas alrededor del fuego sagrado. Esta ceremonia tenía un doble objeto. Primero, purificar al niño, es decir, limpiarle de la mancha que los antiguos suponían haber contraído por el mero hecho de ser gestación, y enseguida iniciarle en el culto doméstico. A contar de este momento se admitía al niño en esta especie de sociedad santa y de pequeña iglesia que se llamaba la familia. Así profesaba su religión, practicaba sus ritos, era apto para pronunciar sus oraciones, honraba a sus antepasados y más adelante se convertía en él mismo. Y acá terminamos, para seguir en el próximo video, en el capítulo 4, que se llama la adopción y de la emancipación. Por ahora lo dejamos acá. Espero que les sea de utilidad por un futuro mejor, con optimismo y fe. Realmente un día de mucha lluvia hoy,